¿Sabías que Ramás aparece más de 40 veces en la Biblia? Esto es un hecho que puede pasar desapercibido, pero que revela mucho. En este video descubrirás también por qué el término Ramás es tan crucial en las profecías bíblicas. Lo que nadie dice es que hay un significado oculto detrás de esta palabra que a menudo se pierde en la traducción. Te garantizo una cosa, cuando entiendas esta revelación bíblica, te quedarás estupefacto. Todo encajará. Bueno, vamos allá. El significado primordial de esta palabra puede perderse para nosotros debido a las diversas traducciones e interpretaciones que han surgido con el tiempo. Sin embargo, en el video de hoy, vamos a sumergirnos en el origen de esta expresión tan reconocida actualmente y cómo está vinculada a profecías milenarias. Ramás tiene su etimología en el hebreo bíblico y su significado trasciende la acepción habitual. En el idioma hebreo, Ramás se relaciona con violencia, injusticia y un grado elevado de agresión. Trae consigo el peso de acciones violentas como el asalto, la opresión y conductas agresivas. Este entendimiento es más amplio que la noción más difundida del término, que a menudo está ligada únicamente al grupo político militar palestino. Antes de continuar, déjame presentarme, mi nombre es Marcelo Garani y bienvenido al canal Jornada Sagrada. Si no quieres ser engañado por los medios y estar atento a las señales de los últimos tiempos y prepararte para la vuelta de Cristo, suscríbete al canal para no perderte ningún video. Lo que hablamos aquí, no lo encontrarás en la TV. Sigamos. La importancia de comprender este análisis lingüístico se revela al analizar las profecías que usan el término Ramás, frecuentemente traducido como violencia o robo en portugués. Así, Ramás no es simplemente un nombre, en el tejido bíblico, lleva una advertencia sobre la violencia y agresividad potencial. La expresión Ramás es una constante en el canon bíblico, apareciendo repetidamente en varios pasajes. Sin embargo, en las traducciones al portugués, a menudo no se ve la palabra de forma explícita, lo que resalta la necesidad de investigar las sutilezas lingüísticas originales y las diversas capas de interpretación que Ramás puede albergar. Al analizar las escrituras en su idioma original, nos damos cuenta de que la elección del nombre Ramás por el grupo islámico, con su pronunciación similar a la palabra hebrea presente en antiguas profecías bíblicas, puede no ser una coincidencia. Este movimiento político y militar, conocido como Ramás, surgió en medio del conflicto entre Israel y Palestina. Fue creado en diciembre de 1987, durante la primera Intifada, que fue un levantamiento palestino contra la ocupación israelí. El Ramás emergió como respuesta a los desafíos políticos y sociales enfrentados en la Franja de Gaza y Cisjordania, comenzando su trayectoria como una extensión de la hermandad musulmana en Palestina. Sus fundadores, el jeque Ahmed Yassin y Abdel Aziz al-Rantisi, tenían la visión de formar una entidad que uniera esfuerzos políticos, sociales y militares bajo los principios del Islam. ¿Alguna vez te has preguntado cómo el Ramás puede ser al mismo tiempo una fuerza social y militar? Pronto exploraremos cómo este grupo polariza opiniones, siendo etiquetado de terrorista por unos y de movimiento de resistencia por otros, desentrañando la complejidad detrás de su controvertida actuación en el corazón del conflicto israelo-palestino. El principal objetivo de Ramás es combatir la ocupación israelí y luchar por el establecimiento de un Estado palestino soberano que abarcaría Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental. Además, el grupo defiende la implementación de la ley islámica en los territorios palestinos. La historia de Ramás está profundamente vinculada al conflicto israelo-palestino, habiendo surgido en un tiempo de intensa agitación social y política, un periodo marcado por la sensación de opresión sentida por muchos palestinos bajo la ocupación israelí. El movimiento ganó apoyo popular al promover iniciativas sociales, incluyendo la creación de escuelas y la oferta de servicios de salud, y por medio de su ala armada, las brigadas Isad-Eddin al-Assam. Con el paso de los años, Ramás se ha involucrado en diversos enfrentamientos armados contra Israel, participando en varias luchas en Gaza. Sus acciones e influencia han sido motivo de debate, siendo clasificado por algunos países y grupos como una organización terrorista, mientras otros ven sus actividades como una forma legítima de resistencia a la ocupación.
El Ramás sigue siendo una figura importante en el escenario geopolítico de Oriente Medio, desempeñando un papel central en las interacciones de la región y en los esfuerzos de paz entre Israel y Palestina. Al observar una posible conexión entre el Ramás y las antiguas profecías de la Biblia, hay quienes intentan descubrir si los eventos contemporáneos, como los conflictos actuales, pueden ser vistos como la realización de predicciones hechas hace milenios. Esta búsqueda a menudo implica analizar el significado de palabras específicas, como Ramás en hebreo, que pueden tener conexiones con las acciones del grupo. Es crucial entender que este análisis está fuertemente basado en interpretaciones personales y puede cambiar mucho según diferentes puntos de vista teológicos y políticos. Algunos encuentran las conexiones bastante directas, mientras que otros consideran estas asociaciones como conjeturas y opiniones personales. Además, es fundamental llevar a cabo este análisis con cuidado, evitando generalizaciones y respetando la complejidad del conflicto de Oriente Medio. La intersección de política, religión e interpretación de textos bíblicos es un terreno delicado, con conclusiones que varían según la perspectiva adoptada. Sin embargo, el impacto de las escrituras sagradas no puede ser ignorado. La Biblia no es solo una fuente de relatos históricos, sino también una guía con profecías destinadas a preparar a las personas para lo que está por venir. De las 730 predicciones sobre el futuro presentes en las Escrituras, 596 ya se han cumplido de manera literal, lo que resalta la autenticidad y la confiabilidad del texto bíblico. Con esto en mente, hoy nos enfocaremos en algunas de esas profecías donde la palabra Ramás aparece repetidamente. Sin embargo, es posible que las traducciones al portugués, aunque fieles en lo básico, no logren transmitir toda la riqueza de sentidos del término original en hebreo. Estas profecías anticipan tiempos marcados por conflicto y sufrimiento y aparecen en varias partes de la Biblia, incluyendo los libros de Jeremías, Ezequiel e Isaías. A pesar de que originalmente se relacionan con periodos históricos concretos, algunas personas aplican estos mensajes proféticos a los conflictos modernos, como los que involucran al grupo Ramás. ¿Pero qué textos bíblicos hablan sobre Ramás? ¿Son realmente claros o solo interpretaciones? Acompaña conmigo ahora. Por ejemplo, en el libro de Jeremías, específicamente en el capítulo 30, versículo 7, encontramos: porque ese día es tan grande que no tiene igual, es un tiempo de angustia para Jacob, pero él será salvado de ella. Aquí, el profeta Jeremías habla de un periodo de intensa tribulación, refiriéndose a Jacob como un símbolo del pueblo de Israel. La manera de interpretar este texto puede variar, pero hay quienes ven esa angustia de Jacob como un símbolo de periodos turbulentos en la historia de los israelitas que podrían estar vinculados a acontecimientos actuales, como los conflictos en los que Ramás ha protagonizado. En el libro de Ezequiel, capítulo 7, una profecía anuncia castigo para Jerusalén: prepara cadenas, porque la tierra está llena de crímenes de derramamiento de sangre, y la ciudad está repleta de violencia. Por eso, traeré a los más perversos de las naciones, y ellos tomarán posesión de sus casas, acabaré con el orgullo de los poderosos, y sus santuarios serán profanados. La angustia se aproxima, y buscarán la paz, pero ya no habrá tiempo para encontrarla. Una catástrofe seguirá a otra, y rumores sobre más rumores se esparcirán. Estos versículos pintan una imagen de agresión, calamidad y una búsqueda infructuosa por la paz, relacionándose con el tema de guerras y tribulaciones que a menudo surgen en el contexto de las profecías y los conflictos que involucran a Ramás. Estas profecías podrían estar relacionadas con disputas recientes y situaciones actuales en Oriente Medio. Los ataques recurrentes entre Israel y Ramás, especialmente en Gaza, pueden ser interpretados como una concretización de la violencia predicha en las Escrituras sagradas. La constante tensión y los enfrentamientos en la región son referidos como ilustraciones de este tiempo de tribulación mencionado en Jeremías. Y el uso de misiles por parte de Ramás contra Israel, resultando en la muerte de numerosos civiles, también puede ser asociado con la profecía de Ezequiel acerca de una tierra asolada por actos de violencia.
La intensificación de los conflictos y la incansable búsqueda de resoluciones resuenan con las narrativas de las escrituras sagradas. Mientras algunos ven estos eventos como la realización de las profecías, la asociación entre los episodios actuales y las predicciones bíblicas suele ser una cuestión de interpretación personal, variando según las convicciones y puntos de vista de cada uno. Quiero conocer lo que ustedes piensan al respecto. ¿Será que todo esto es solo una coincidencia o estos eventos ya estaban delineados en la Biblia? Compartan sus opiniones en los comentarios, estoy ansioso por leer. Continuando, las escrituras van más allá de las profecías que tocan directamente a Ramás e Israel, incluyendo también visiones proféticas acerca de otras naciones y sucesos mundiales. Las predicciones sobre disputas internacionales, cambios en el comportamiento humano y el anhelo por la paz mundial nos dan un panorama más completo del escenario internacional. Cuando analizamos los eventos actuales, se vuelve fascinante notar cómo estas antiguas profecías pueden estar materializándose ante nosotros. Conflictos, alianzas imprevistas y jugadas de poder en el tablero global pueden parecer cumplir las antiguas palabras proféticas, subrayando la importancia perenne de estos mensajes para la comprensión de nuestro mundo. Pero, ¿será siempre todo un caos y sangre? ¿O tendremos también un tiempo de paz? Vean ahora este increíble pasaje de Isaías. Afortunadamente, no son solo predicciones sombrías las que encontramos en la Biblia, ella también nos trae promesas alentadoras y una perspectiva esperanzadora del futuro. La profecía de Isaías sobre el fin de la violencia y la conversión de armamentos en instrumentos agrícolas es un poderoso augurio de un futuro redimido y pacífico. Esta visión esperanzadora está registrada en Isaías, capítulo 2, versículo 4, que nos presenta una escena inspiradora de los días venideros. Él juzgará entre las naciones y resolverá disputas para muchos pueblos. Convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces, nación no alzará espada contra nación, y no aprenderán más el arte de la guerra. En este panorama de visiones proféticas, Isaías nos presenta una visión de transformación mundial, donde las naciones se desvían del camino de la guerra y caminan hacia la paz. La metáfora de convertir espadas en arados y lanzas en hoces se destaca notablemente, reflejando una revolución en la forma de pensar, del belicismo hacia la construcción, del conflicto armado hacia el trabajo productivo, de la discordia hacia la cooperación. Esta profecía se entrelaza con el concepto central de una esperanza orientada hacia un futuro más prometedor, transmitiendo la promesa de Isaías de que, a pesar de las adversidades y desacuerdos presentes, existe una perspectiva de resolución pacífica y unidad. El simbolismo de la reconversión de armas en herramientas agrícolas ilustra la transición de una época de conflictos a una nueva era de prosperidad y colaboración conjunta. El mensaje de optimismo se extiende más allá de las páginas de las Escrituras, ofreciendo caminos para enfrentar los desafíos actuales, que abarcan desde discordias regionales hasta cuestiones globales. La profecía nos lleva a creer que, al final, la humanidad es capaz de trascender la agresividad y edificar un futuro en el cual la paz sea la norma. Esta imagen idealista actúa como una antorcha de esperanza, motivando la búsqueda de resoluciones pacíficas y el esfuerzo por forjar un mundo mejor para los que vendrán. Hagan clic en uno de los videos que están apareciendo en la pantalla para continuar aprendiendo sobre el tema, y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para notificaciones. Pero ahora quiero saber, ¿están de acuerdo con esta interpretación bíblica? Dejen su comentario, estaré respondiendo a cada uno. Un abrazo y que Dios esté con ustedes.